Buenos días a todos ustedes. Estamos muy complacidos de participar en este panel sobre un tema de gran importancia concerniente al sistema de transporte masivo a través de sus distintas expresiones, y nos sentimos más complacidos de hacerlo en compañía de la doctora Julia Rey, el doctor García Represa y el doctor Tobón González. Le expresamos al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, a su director, el doctor Mauricio González, a la doctora Francesca Cifuentes y por supuesto a su presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Nicolás Uribe, un agradecimiento sincero por la feliz ocasión de compartir con ustedes algunas inquietudes. Nuestro panel está dividido en la perspectiva que genera la problemática del sistema de transporte a nivel general en la legislación colombiana y en el exterior, fundamentalmente en aspectos que son de gran importancia. ¿Qué es un sistema de transporte? ¿Quiénes participan en un sistema de transporte masivo? ¿Cuáles son las vicisitudes que pueden darse entre los distintos autores o protagonistas de este sistema? ¿Qué debe esperarse del juez, del árbitro, en la solución de las problemáticas que conciernen al mismo? ¿Y cuál es el papel que tiene cada una de las personas que intervienen en un proceso, mirando desde luego el interés general o público que constituye la premisa fundamental de la contratación estatal y los intereses particulares que de la misma manera se encuentran en juego? Para este efecto vamos a tener una introducción de este tema y una presentación de los aspectos más importantes en la perspectiva nacional e internacional. Es importante tener en cuenta que los contratos estatales son estatales en la medida en que son celebrados por una entidad pública, estatal, pero no más. Y de suyo, el régimen jurídico de estos contratos es el régimen de derecho privado, salvo en las materias que específica y singularmente disciplina el Estatuto de Contratación. Pero esto no significa que los contratos estatales constituyan una isla fragmentada a la que no se aplique la disciplina general del negocio jurídico y de las obligaciones. Por supuesto que existe unas directrices seculares, unos principios que son fundamentales y unas reglas que son asimismo específicas y singulares de la contratación estatal para desarrollar los intereses públicos o generales y el principio del interés general y de la colectividad en particular. De suyo, para poder entender la problemática que generan las controversias en los sistemas de transporte, es importante considerar quiénes participan, cuáles son los intereses que se encuentran en juego y qué debe esperarse del ejercicio de la función arbitral o judicial por cada uno de los protagonistas. En lo que respecta, naturalmente, a la prestación del servicio público, al reconocimiento de los derechos e intereses privados que también están en juego y a las distintas alternativas que se pueden plantear. ¿Hasta dónde es exigible la planeación y cuál es la solución que debe darse a la inobservancia de este principio? ¿Nulidad del contrato? ¿Se justifica o no justifica? ¿Y se establece específicamente una causal de nulidad absoluta del contrato como consecuencia de la inobservancia de este principio? Para este efecto, la doctora Julia Rey, actual subgerente jurídico de la empresa Transmilenio, nos va a hacer una presentación. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, tiene especialización en contratación estatal,
una maestría en leyes de la Universidad de Pensilvania y es profesora universitaria y además ha participado en el foro arbitral como abogada litigante. Doctora Julia Rey, ¿podría por favor usted indicarnos las ideas puntuales sobre los temas que hemos planteado? Claro que sí, doctor Namén. Muchísimas gracias a la Cámara y al Centro de Arbitraje por esta invitación. Yo espero en unos 15 minutos, muy rápidamente, contarles un poco, no solo qué es Transmilenio, pero cuáles han sido las problemáticas y los retos que los entes gestores a nivel nacional hemos enfrentado en la ejecución de los contratos de estas magnitudes, que ya les contaré un poco, y cuáles han sido también nuestras experiencias en el arbitraje, que les contaré también a más profundidad, que creo que es la razón por la cual en particular, como sugerente jurídica de Transmilenio, estoy aquí invitada. Entonces, ¿qué es Transmilenio y qué es Transmilenio en cifras? Porque los que vivimos en Bogotá o los que hemos pasado por Bogotá, creemos que Transmilenio son unos buses rojos que andan por ahí. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 2.046 buses troncales, que son los buses que andan en los carriles exclusivos, pero también estamos hablando de los buses azules, de los anaranjados y de los verdes, que son nuestros buses zonales, que son casi 6.000 vehículos. Tenemos 5.681 buses. En términos de patios y de áreas, nosotros tenemos casi 45 hectáreas de patios en una ciudad como Bogotá. Entonces somos, digamos, un aspecto urbanístico relevante en el componente troncal. Tenemos 38 patios en nuestro componente zonal, 139 estaciones y 7.477 paraderos. Nosotros en Transmilenio administramos los 7.477 paraderos, que la información diga qué ruta para, cuándo para, qué días para. En el troncal hoy tenemos 12 corredores de servicio, en el zonal tenemos 13 zonas, y en los buses rojos, esos buses rojos que ustedes ven por ahí, estamos moviendo 2,5 millones de personas al día. Y en los buses azules, que todo el mundo dice que van vacíos, movemos 1.650.000 personas, para un total de 4.150.000 viajes al día. Un poquito de perspectiva de esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es 4.150.000 personas? Es si cogiéramos a toda la población de Cali, Cartagena y Barranquilla, las pusiéramos a hacer una fila y las montáramos a un bus todos los días. Eso es lo que estamos moviendo en el ente gestor de transporte público en Bogotá. Adicionalmente, tenemos 22.475 conductores. Entonces, la gente dice es que el tema de los conductores está salido de control. Si ven a 5 conductores en el noticiero de City TV por la mañana, piensen que son 5 de 22.475. Nuestros volúmenes en todo lo que manejamos son realmente gigantescos. Tenemos nuestro primer cable en Bogotá, es el cable de Ciudad Bolívar, en el cual hoy estamos moviendo más de 20.000 personas al día. Entonces, todas nuestras cifras realmente son gigantescas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es la relevancia de contarles un poco por qué somos un sistema tan grande en el marco del arbitraje? Un sistema de este tamaño, una operación de este tamaño realmente no puede parar. Nosotros no tenemos tiempo para que en la mitad de una controversia nos salga en una medida cautelar diciendo como no, mire, usted no puede hacer exigible el contrato mientras resolvemos estos 2 años. Estamos hablando de 4.150.000 personas. La vulnerabilidad del sistema es absoluta, siendo un sistema tan gigantesco, y obviamente todos los entes gestores a nivel nacional, dependiendo su escala, van moviendo esto. Aquí para este público tal vez recordamos el paro que hubo en Avianca en el 2017. En el paro que hubo de paro de Avianca el 2017 se dice que se afectaron 420.000 pasajeros. Bogotá hoy en las primeras 2 horas de servicio entre las 4 y 6 de la mañana movió 420.000 pasajeros. Un paro de 51 días en Avianca que paralizó este país inmediatamente. Es lo que nosotros movemos en las primeras 2 horas del día, de lunes a viernes, cualquier día de la semana. El aeropuerto El Dorado, que decimos que se quedó chiquito y que ya no cabemos, movió 36 millones de pasajeros en el año 2019. En Transmilenio estamos moviendo 36 millones de pasajeros en 2 semanas, cualquiera 2 semanas del año. Entonces, en orden de magnitud, en orden de prestación del servicio,
sí se vuelve muy relevante contarles a ustedes, algunos de ustedes, nuestros árbitros, nuestros secretarios o futuros árbitros y secretarios, que dimensionen cuando estamos resolviendo problemáticas asociadas a transporte, de qué estamos hablando, cuál es el potencial afectación de cualquiera de nuestras controversias. Y este es un poquito que tenía que meter la cuña por la coyuntura sociopolítica en la que nos encontramos, del tema ambiental. Se habla mucho de que Transmilenio es el mayor contaminante de Bogotá. Les traigo esta no está necesariamente relacionada al arbitraje, sino que lo traigo como un poquito de cultura general. Hoy en Transmilenio estamos aportando con los buses rojos el 0.4% de las emisiones contaminantes de la ciudad. Podríamos desaparecer los buses rojos e igual tendríamos alerta ambiental, no se preocupen. Porque, como pueden ver la tabla, lo que realmente está aportando a la contaminación en fuentes móviles de manera dramática son los camioneros. Están aportando el 43.6% del material particulado en fuentes móviles. Tenemos una cifra que me parece relevante y es que las motos hoy en Bogotá están aportando casi lo mismo que los carros en términos de material particulado, pero esta es una discusión que tampoco estamos teniendo en términos de cuáles son los factores reales de cambio climático y de contaminación. Y hay una cifra que se vuelve muy importante, que es nuestro reto más grande en Transmilenio en los próximos 2 años, y es el desmonte del SITP provisional. El SITP provisional, que hoy aporta el 13.6% del nivel de emisiones en la ciudad de Bogotá, va a desaparecer a 31 de diciembre de 2021, lo cual debe generar una mejora significativa en la calidad del aire, pero el mensaje para ustedes, si se lo pueden llevar hoy para que discutan en sus casas, con sus familias, con sus hijos, con sus amigos, es realmente desde los buses rojos no estamos contribuyendo a la calidad del aire en Bogotá, mucho menos si lo miráramos per cápita. Moviendo 2,5 millones de pasajeros al día, estamos aportando el 0.4% de las fuentes de emisiones, lo cual hace que seamos de lejos hoy el sistema más limpio para moverse en la ciudad de Bogotá. Y entonces, ya entrando un poquito en materia, y la razón por la cual creo que amablemente el doctor Mauricio González me invitó a ser parte de este panel. En los últimos 5 años, Transmilenio ha sido parte de aproximadamente 20 tribunales de arbitramiento asociados a la prestación del servicio de transporte. Somos sin duda, creo que somos la segunda entidad del Estado con más demandas arbitrales después de la ANI, pero en nuestro caso particular somos de lejos la entidad estatal en el marco de los entes gestores con más problemas asociados o más controversias asociadas a la prestación del servicio. Hoy en Transmilenio tenemos 24 contratos de concesión vigentes. Nosotros, por mandato de creación, desde el Acuerdo 4 del 99, se estableció que nuestra prestación tendría que hacerse a través de privados. Teníamos que hacerlo a través de contratos de concesión y operación. Hemos cumplido con ese mandato. Hoy tenemos 24, pero por supuesto, en el marco del desarrollo de esos contratos, pues las problemáticas son inaplazables y dadas a surgir en cualquier momento. Y un poco, ¿cuál es esa problemática a la que nos enfrentamos en nuestros tribunales de arbitramiento, pero que además se vuelve totalmente común a todos los entes gestores, a todos los sistemas de transporte de Colombia? No sé si aquí hayan personas de Transcaribe, que es el sistema de Cartagena, está Transmetro, que es el de Barranquilla, está el de Metro Cali. Todos, al final del día, somos sistemas con dimensiones distintas, por supuesto, pero con unas problemáticas muy similares. La primera gran problemática que se ha presentado en los sistemas de transporte masivo es si se han cumplido o no las expectativas de demanda. Los pasajeros que se suponía que iban a llegar, llegaron. ¿Qué pasó con las motos? Esperábamos que la gente se bajara de los buses para comprar moto, esperábamos que en Bogotá hoy tuviéramos más bicicletas que carros, eso era de esperarse, había alguna forma de pronosticarlo y que entonces las personas, en vez de irse montados en un bus, prefieren hoy irse montando en bicicleta de sus casas a sus trabajos. ¿Qué pasó con la demanda? Luego, la sostenibilidad de los operadores. Lo que vemos es que en las migraciones y el proceso de la migración del transporte informal, por llamarlo así, a unos esquemas de concesiones formales, han tenido unos retos de gobernanza gigantesco para los empresarios, porque venimos de negocios de familia, de transporte público colectivo, en donde llevan 4 generaciones prestando el servicio en Suba, en Niza, en
digamos, en unas cooperativas con un arraigo familiar muy importante, y ahora les exigimos que vayan a la banca, tengan garantías bancarias, negocien con aseguradoras, tengan un régimen laboral absolutamente estricto. Entonces, ¿cuál ha sido el costo de migrar a un sistema con muchos rasgos de informalidad a un sistema rígido de concesiones con toda la formalidad? La infraestructura está incompleta. Hablábamos con el doctor Namen y el doctor Tobón. Tristemente, nuestros sistemas de transporte público están sujetos a las elecciones de cada 4 años. El alcalde de turno toma la decisión qué infraestructura va, qué infraestructura no va. Y al momento de estructurar concesiones a 10 años, a 15 años, a 24 años, se tienen unas proyecciones de infraestructura que a la hora del té no hay manera de concretar con los diferentes cambios de administración por las decisiones que son naturales que el mandatario que llegue puede tomar, pero eso genera retos en cuanto a cómo se implementa y cómo se desarrollan los contratos. El paralelismo, hoy sigue existiendo el transporte público colectivo en Bogotá y en todas las ciudades. Ninguna ciudad ha logrado captar de manera completa que solo el ente gestor sea quien presta el servicio, y eso genera unos retos importantísimos. Tenemos un tema de informalidad, que son los visitaxistas, las chanas. Si alguno de ustedes ha ido al sur de la ciudad, hay particulares ya con tablas como de buceta diciendo cómo prestan el servicio. Ese es un reto gigantesco y nos falta más policía sin duda para poder atacar esa problemática, pero en las ciudades, cualquiera de las nuestras, con estas complejidades, pretender que vamos a utilizar toda la fuerza policiva para atacar un tema de piratería tampoco es realista con los otros frentes de seguridad que tenemos abiertos. La vinculación de la flota. Yo no sabía esto cuando entré a Transmilenio, pero los buses no están listos. Los buses, uno no va a un concesionario y dice, quiero ese bus, te entregan las llaves y uno sale con el bus. No, los buses se demoran entre 6 y 8 meses en su producción. Entonces, los proyectos de estructuración, los proyectos de licitaciones son a largo plazo. Casi que desde que uno licita y adjudica el contrato hasta que cuando llega el primer bus, estamos hablando de 10 meses. Entonces, hay una problemática en qué tan rápido llega la flota y cómo se va sustituyendo flota vieja por flota nueva. El tema de chatarrización, esta es una problemática tanto del transporte de carga como de todos nuestros sistemas. Obviamente, estos negocios familiares en donde tienen un bus que ya cumple 20 años, hacen todo lo posible por no tener que salir del negocio, y hay un reto gigantesco en lograr que esos buses que están cumpliendo 20 años se chatarricen y que no se creen mafias de chatarrización, que es lo que hemos venido viendo en nuestro país a lo largo de la historia. Luego hay otro reto y es el tema de evasión. Entonces, en unas ciudades más que en otras tenemos unos problemas más grandes o menores de evasión. Muchos dicen que es imposible conseguir la tarjeta, y todos los entes gestores nos hemos inventado 1000 cosas. Ya yo en Bogotá, uno puede recargar por internet la tarjeta de tu llave, pero sigue siendo un reto que la gente dice, es que yo sí tengo los 2.000 pesos en el bolsillo, pero es que no tuve tiempo de ir a la tienda a recargar la tarjeta. Entonces, esa competencia entre el efectivo y las tarjetas sigue siendo un reto gigantesco. Y lo que vemos es que termina siendo un ciclo en donde hay un montón de variables que a lo mejor al momento de estructurar se previeron con la mejor información posible qué iba a pasar con ellas y para dónde iban, pero a la hora de hablar de sistemas tan complejos y a la vez tan vulnerables como cualquier sistema de transporte, vemos que esas variables se van cambiando durante el tiempo y nos van surgiendo todo tipo de controversias durante la ejecución de los contratos. Entonces, uno de los temas es, tenemos estas problemáticas, llegamos a los tribunales de arbitramiento. Estos contratos obviamente son multimillonarios, no hay forma de que no les metamos cláusulas compromisorias, nunca, o sea, sería aún más difícil financiarlos, de carecer de arbitraje. Y empieza un poco que nos lo proponía el doctor Namen, cuál es la expectativa y cuál es la realidad de los diferentes agentes a la hora de llegar al arbitraje. Desde la entidad pública, lo puedo decir con toda tranquilidad, a uno le llega una citación a designar árbitros y uno dice, gracias, Dios mío, aquí me van a decir exactamente qué voy a hacer y como me lo va a decir un juez de la República, no me voy a ir presa. Qué dicha, gracias a Dios. Y la expectativa entonces es un poco como la de un príncipe azul, y es, a mí me van a decir exactamente esto, cómo tengo que resolverlo, este contrato me van a decir, no, eso no era por aquí, hágale por acá,
Ojalá me redacten la cláusula que está en discusión. Esa es la expectativa que tenemos como funcionarios públicos. Además que en sede judicial es la situación más cómoda de todas, y es unos señores, unas señoras talentosísimos, unos abogados súper prestigiosos, me dijeron qué hacer, gracias Dios mío. En la realidad nos encontramos un sapo parecido al que les pongo en la foto, porque no nos redactan la cláusula. Los laudos con los que salimos no nos dan realmente las soluciones a las problemáticas del día a día que queremos. Sí dan soluciones en términos a cómo lo interpretaron y son laudos larguísimos, súper sustentados, pero a la hora de resolver la problemática de la prestación del servicio, de cómo hacemos de que haya más buzos que presten un mejor servicio, ahí no estamos encontrando las respuestas que son nuestro día a día. La expectativa del contratista privado, y aquí hay varios de los abogados de mis contratistas presentes, uno se reúne con el concesionario y es: de esta vamos a salir de pobres. Este fue el pleito que nos sacó de este tema, aquí fue donde cuadramos la rentabilidad, esa es la expectativa. Y lo cierto es que uno sale de los laudos y el ente gestor sale aburrido porque no le resolvieron el contrato. El contratista sale aburrido porque no le dieron la plata que esperaba. Entonces, a la hora del té no se le están cumpliendo las expectativas a ninguno de los dos. Y en el caso que lo vimos mucho, nosotros tenemos una cantidad de grupos de veedores ciudadanos muy importantes. Los veedores ciudadanos entienden que los árbitros son como unos ajusticiadores. Entonces, que los árbitros les van a decir que Transmilenio es pésimo, que es un negocio entre privados, y entonces al privado le van a decir que se está enriqueciendo mucho. Hay una expectativa que se van a decir un montón de cosas que a la hora del té no se dicen, y llegan los laudos a los veedores, porque el primer derecho de petición que llega una vez uno sale de una audiencia de lectura del laudo es: queremos copia del laudo. Y uno, con mucho gusto, aquí van tus 800 páginas. Feliz lectura de fin de semana. Y se leen, ni siquiera saben cómo leerse los laudos, pero mucho menos cómo interpretarlos, y a la hora uno ve que también quedan bastante perdidos en eso, en qué se traduce en términos de prestación del servicio. Entonces, unas últimas reflexiones y ya para acabar. ¿Cuándo queda bien planeado un sistema de transporte? Y eso me lo pregunto yo, siendo sugerente jurídica de Transmilenio. Hemos licitado aproximadamente 5.000 buses en los últimos 3 años, lo cual entonces hace un poquito preocupante la pregunta, pero con todas estas variables, en 10 años, hoy creemos que la tecnología eléctrica, por ejemplo, es la tecnología de punta. En 10 años probablemente la tecnología eléctrica va a ser vieja y obsoleta y habremos migrado al hidrógeno, habremos migrado a buses automatizados en donde ya no tendremos conductores. Es imposible hoy pensar con los avances tecnológicos qué va a pasar en 10 años, mucho menos tenemos los contratos del Zonal que van hasta el 2036, les quedan 16 años todavía. ¿Qué puede pasar en los próximos 16 años? Absolutamente de todo. Digamos, haciendo eco de lo que mencionaba el doctor Namen en el principio de su intervención, si no tenemos cómo realmente saber cuándo queda o no queda bien planeado un sistema de transporte por absolutamente todas las variables involucradas, debe ser la sanción de nulidad aplicable a los contratos estatales de concesión de transporte. En mi criterio es una sanción totalmente excesiva que además no preserva lo más importante para nosotros como entes gestores, y es la prestación del servicio público. Declarar nulo en contrato no le resuelve nada a nadie, y en cambio pone en riesgo qué hacemos con esos 4.150.000 usuarios al día, cómo los movemos, cómo los llevamos a sus trabajos y cómo los devolvemos a sus casas. El tema de medidas cautelares, por supuesto, cobra una relevancia inmensa en materia de arbitraje y en términos de conflictos judiciales. El llamado de atención es que las medidas cautelares deben estar encaminadas a proteger la prestación del servicio, a proteger la continuidad de los contratos, a proteger la exigibilidad de los contratos durante el desarrollo de la controversia. Porque estamos hablando que si yo estoy moviendo 36 millones de personas en 15 días, un tribunal de arbitramiento de 3 años, imagínense cuántas millones de personas ya moví durante la duración del contrato. Y el énfasis, lo que hemos vivido en medidas cautelares, es que se vuelcan a proteger al contratista, pero no hay una perspectiva de protección a la prestación del servicio, no hay una perspectiva de ¿y qué vamos a hacer con esos 4.150.000 personas cada mañana y cada día de manera subsiguiente? Al igual que en infraestructura, los sistemas de transporte tienen que ser financiados. Nosotros
No tenemos cómo financiar desde lo público el 100% de los sistemas. Necesitamos a la banca, necesitamos financiación. Y en ese sentido, el llamado a atención es, si no logramos financiación para nuestros sistemas de transporte, no van a haber más sistemas de transporte. Es así de sencillo. Necesitamos convivir con la banca, necesitamos financiación. Y esa es una perspectiva importante que hay veces, digamos, se deja de lado en las decisiones arbitrales de cuál es el impacto respecto al futuro crecimiento, a las necesidades de reposición de flota de los contratos de concesión en particular. Por último, la protección del servicio público, digamos, a los jurídicos nos deja en una situación difícil porque jurídicamente hay una respuesta. Jurídicamente uno dice, yo tengo con qué caducar este contrato mañana. Jurídicamente uno podría decir, aquí el contrato es nulo, pero ¿qué saco con eso si no le estoy resolviendo la vida a esos 4.150.000 personas? ¿Qué pasa cuando las respuestas jurídicas no corresponden a la garantía en la prestación del servicio? Y ahí es donde los jurídicos y las entidades públicas nos vemos obligadas a buscar conciliaciones, a buscar soluciones en el marco de los conflictos que nos den un aire, un respiro para no reventar ciudades completas o dejar grandes pedazos sin prestación del servicio. Y este es un tema muy difícil porque cuando uno va y se lee las sentencias del Consejo de Estado de cuáles son los requisitos para aprobar una conciliación, la ponderación en la garantía de la prestación del servicio no es una de ellas. Esa es la verdad y es triste, pero es cierto. Pero la invitación a ustedes y a todos los presentes es, por favor, ténganlo en consideración. Al momento de negar una conciliación, estamos siendo conscientes de que a lo mejor estamos dejando 30% de una ciudad sin transporte público y cuál es la utilidad en ese caso si estamos reventando la prestación del servicio de esperarnos hasta un eventual laudo. ¿Cuál, digamos, qué hicimos al acudir a esa solución jurídica? Para terminar entonces, la gran pregunta que yo me hago hoy, no obstante haber incluido en todos los últimos contratos que hemos adjudicado y estructurado cláusulas compromisorias, y es si realmente para los entes gestores el arbitraje sigue siendo el mecanismo idóneo para solucionar nuestros conflictos de cara a la prestación del servicio, sobre todo en contratos en ejecución. La experiencia que hemos tenido es que tal vez las amigables composiciones o inclusive soluciones de arreglo directo nos generan soluciones más ágiles a las partes, en donde hay una mayor alineación de expectativas y realidades, porque como les contaba, hoy ya tenemos de los 20 pleitos que hemos tenido, tenemos aproximadamente 15 laudos, y de esos 15 laudos, ninguno nos ha dado la respuesta de cómo tener mejor frecuencias en el portal Américas a las 4:30 de la mañana. Y eso es de una u otra forma lo que todos los entes gestores estamos buscando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Julia. Y para puntualizar específicamente, la reflexión que se plantea atañe un poco a los principios y reglas seculares, particulares, específicas de la contratación estatal, que están inmersas en la noción del interés público, de la utilidad de la comunidad en general y la prestación continua de los servicios públicos. ¿Es el arbitraje un mecanismo idóneo para solucionar la problemática de estas controversias? Sin duda lo es. La justicia arbitral es de suyo exigente, cuidadosa, amplia en el ejercicio de los derechos y libertades probatorias y sustanciales de las partes y bastante coherente en la racionalidad de la contratación y del conflicto. Pero es importante la reflexión que plantea la doctora Julia con respecto de la continuidad del servicio y particularmente de la ejecución del contrato estatal mientras se define una controversia generalmente sobre el equilibrio económico del contrato. En tal sentido, la facultad del juez para decretar medidas cautelares debe partir de la premisa de estos principios y asegurar desde luego la continuidad en la prestación del servicio público y la ejecución de las obras mientras se define la controversia.
salvo circunstancias verdaderamente excepcionales en las que deba suspender si acaso esta facultad es admisible en materia de contratación estatal más allá del acuerdo de las partes. Desde la perspectiva internacional también se han planteado interrogantes mayúsculos. El doctor José Manuel García Represa es árbitro, ha sido litigante, es abogado de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de la Sorbona, tiene una maestría de esta última universidad y de la Universidad de Columbia. Es igualmente socio de CARE, una de las oficinas con sede en París que prestan servicios en todas las áreas del derecho y específicamente en materia de arbitraje internacional, en temas de transporte y en general ha ejercido su profesión en estos aspectos. Es árbitro y miembro, desde luego, de los colegios de abogados de Madrid, París y Nueva York, y él nos va a plantear las soluciones que conciernen a las problemáticas que plantean las controversias a nivel internacional y también en materia de arbitraje de inversión. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, obviamente, por esta invitación, más aún en una ciudad como Cartagena que descubro en esta ocasión. Así que, desde luego, mi agradecimiento en primer lugar. También mi agradecimiento porque, siendo hijo y nieto de operador de transporte de bus urbano, nunca me imaginé, creciendo en el norte de España, que algún día estaría hablándoles aquí precisamente de los problemas que surgen en la operación de sistemas de transporte masivos. Me corresponde en los próximos 15 minutos abordar la óptica internacional, vamos a decir, en este tipo de disputas, lo que es un reto, desde luego, porque habría muchas cosas que decir. He tratado de sintetizar al máximo para dejarles con algunas ideas y para tratar de empezar a responder a la pregunta que planteaba la doctora Julia hace un instante. Lo primero que voy a hacer va a ser explicar por qué, desde mi punto de vista, están reunidos todos los ingredientes que hacen falta para dar lugar a disputas internacionales. Lo ilustraré con cinco puntos. Luego mencionaré algunos de los casos que se han dado y que se están dando ahora mismo en materia de transporte, haciendo alguna distinción entre lo que son casos que tienen que ver con infraestructura de transporte de lo que es propiamente dicho la operación de un sistema de transporte. Y por último, concluiré con algunos comentarios sobre lo que son las especificidades de este tipo de procedimientos a nivel internacional. Y, por supuesto, si hay preguntas, al final, con muchísimo gusto. Como les decía, hay por lo menos 5 elementos que son fundamentales y que se encuentran reunidos en materia de transporte masivo de pasajeros para dar lugar a disputas internacionales. El primero, y es una obviedad, tiene que haber algún criterio de internacionalidad, definido en función de las leyes de arbitraje de manera un poco distinta. Lo que sí vemos en el sector transporte es que hasta no hace mucho eran sectores realmente operados en muchísimos países europeos, por ejemplo, por el sector público. Entonces, rara vez se iba a dar un arbitraje internacional. Cada vez más hemos visto, y se ha dado mucho en América Latina, por ejemplo, sistemas de concesiones, sistemas de asociaciones público-privadas. En Europa ahora mismo se está produciendo una liberalización del mercado. Este año, en teoría, todos los países europeos tienen que permitir la libre competencia del transporte de pasajeros por ferrocarril. Veremos si eso se da. ¿Y esto qué implica? Pues implica que hay cada vez más privados operando estos sistemas y muchos de esos privados están o consolidándose o pasando de un estadio en el que al principio eran pequeñas empresas, en algunos casos incluso informales, a constituir grandes grupos con accionistas internacionales y con operaciones internacionales. Y lo que se está viendo en Europa, por ejemplo, es la
fusión de grupos de transporte por bus y transporte ferroviario, porque hoy día van a estar sometidos a reglas muy similares a nivel europeo. Primer criterio. Segundo criterio, ya se mencionó antes, porque puede dar lugar a disputas muy interesantes, y es que estamos hablando de un servicio público de primera necesidad. Y muchas leyes e incluso constituciones reconocen el principio de continuidad del servicio público. Como decía la doctora antes, esto no se puede parar. Y eso quiere decir que cuando la operación del privado no es posible por toda una serie de problemas que se pueden dar en la operación, aún así la prestación de servicio se tiene que dar. Y ahí es donde el arbitraje puede ayudar, pero también encuentra sus límites. Tercer punto, y es que siendo un servicio público de primera necesidad, es también un sector altamente regulado. Y eso es relevante sobre todo en materia de arbitraje de inversiones, es decir, arbitraje entre inversionistas extranjeros y estados. Y volveré sobre ello luego, pero piensen que en la mayoría de los casos los entes estatales que intervienen, ya sea en la regulación o en el diseño de sistemas de transporte, no tienen necesariamente presente que más allá de la aplicación del derecho local, tienen que preservar los derechos de inversionistas extranjeros, que pueden ser los accionistas de quienes están operando alguna de las empresas del sistema de transporte. Esa regulación, por ejemplo, que les mencionaba, puede abarcar cuestiones como el medio ambiente. Y hoy día se está planteando si regulaciones ambientales pueden o no pueden dar lugar a violaciones, por ejemplo, de expectativas legítimas de inversionistas extranjeros. Un cuarto punto. En estos sistemas hay una clara divergencia de intereses en algo tan fundamental como son las tarifas, que suelen ser el ingreso principal que tienen los operadores. ¿Y a qué me refiero con esto? Quien fija la tarifa al usuario suele ser un ente estatal. Puede ser un regulador, puede ser algún ente, parte de algún ministerio. Lo que le interesa normalmente a quien fija la tarifa desde el lado público es dar una tarifa baja para un servicio de alta calidad. Eso no necesariamente es lo que interesa al operador privado, que obviamente quiere maximizar sus ingresos. Al final, ¿qué sucede? Pues que hay sistemas que tienen que ser subsidiados, porque por interés político o lo que sea, la tarifa que acaba pagando el usuario no corresponde a la tarifa técnica, que es realmente lo que debe percibir el operador del transporte por la prestación del transporte. Entonces, por un lado, como les digo, la tarifa al usuario se quiere que sea lo más baja posible, pero el operador quiere que sea lo más alta posible para maximizar sus ingresos. Y ahí ese roce continuo da lugar, obviamente, a disputas. Último punto es que se trata de un sector en el que las inversiones son fuertes al inicio y son inversiones que se van a recuperar en un largo plazo. Piensen, por ejemplo, y lo veíamos antes en la presentación de Transmilenio, esos buses hay que comprarlos. En algunos sistemas son propiedad del sistema en sí, en otros sistemas son propiedad de los operadores privados. Esos terminales hay que comprarlos. Es suelo que además en sistemas de bus, por ejemplo, tiene que estar estratégicamente situado cerca de las cabeceras de las rutas para evitar que los buses tengan que ir de vacío cada mañana y cada noche al depósito. Piensen en la construcción de talleres. Todo eso es una inversión muy fuerte que no se recupera hasta X años, de ahí que los contratos de concesión sean a largo plazo. Hay un estudio, por ejemplo, del BID en el año 2015 que estimaba que en sistemas de transporte por bus urbano la recuperación, el punto de equilibrio de la inversión solo se alcanza al cabo del entre el quinto y el séptimo año de operación. Y en esos 5 o 7 años pueden pasar muchas cosas. Veamos entonces un poquito más en detalle parte de la complejidad de estos sistemas y por qué son propicios para disputas internacionales. En la diapositiva que tienen en pantalla he puesto simplemente a efecto de ilustración, y esto pues tratando de sintetizar lo que ocurre en el mundo, pues es necesariamente una generalización, ¿quiénes intervienen normalmente en este tipo de sistemas? Por un lado tenemos el Ministerio de Transporte de turno, los usuarios,
de cualquiera de estos sistemas. La policía o quien sea el encargado de velar porque el sistema funcione, no haya evasión tarifaria, etcétera. Están los proveedores de insumos que necesitan las operaciones, ya sea los que proveen el material rodante o los que prevén servicios de mantenimiento, etcétera. Tenemos en la parte de abajo los financistas, que a veces, por ejemplo, son también los que proveen el material rodante. Tenemos por un lado el gestor u operador de la infraestructura, proveedores de sistema, regulador, y aquí el punto clave es que realmente gran parte de estos intervinientes son parte del Estado. A nivel internacional, el Estado es uno y todas las actuaciones de los entes del Estado vinculan al Estado a nivel internacional. Entonces, ustedes imagínense que cualquier actuación de cualquier de estos entes que actúa por cuenta del Estado a nivel internacional puede causar un perjuicio a un inversionista extranjero y puede dar lugar a una reclamación internacional. Además, no vamos a entrar en los detalles, pero muchos de estos sistemas son lo que se llaman sistemas integrados, donde distintas empresas participan de un mismo sistema de transporte. ¿Qué quiere eso decir? Que si un operador entra en crisis, quiebra y corre el riesgo de dejar de operar, eso puede afectar a todos los demás operadores y al sistema como un todo, a la imagen del sistema. En fin, hay toda una serie de desequilibrios que se pueden generar con este tipo de sistemas. Vamos, si quieren, a la casuística ahora. Y debo decirles que, puesto que muchas de estas operaciones hasta no hace mucho eran estatales, o por lo menos pilotadas por el Estado, hay muy poca casuística en materia de operación de sistemas de transporte masivo a nivel internacional. Sí hay muchos casos que tienen que ver con infraestructura de transporte y por eso los estoy distinguiendo en esta filmina. Y vemos que en este tipo de proyectos hay muchas disputas que se han dado a nivel de la licitación, muchas disputas que tienen que ver con la construcción e incluso con la operación de infraestructura de transporte y muy pocas que tienen que ver con la operación de un sistema de transporte masivo. He tratado obviamente de poner en esta filmina casos que son públicos. Hay otra serie de casos que podría comentarles, pero que siendo confidenciales pues no es necesario entrar en ese detalle. Para que se hagan una idea, si empezamos en la parte izquierda de la filmina, el caso Malicorp contra Egipto fue uno que dio lugar a un lado, de hecho, en 2011, que tenía que ver con el diseño, construcción y operación de una terminal aeroportuaria en Egipto. Hubo toda una serie de problemas para sacar adelante el proyecto. El Estado se quejaba, entre otras cosas, de que quien debía realizar este proyecto no tenía el financiamiento necesario para hacerlo. Finalmente se llegó a un reclamo bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Egipto. Hoy día está, por ejemplo, pendiente un caso también de un contratista que debía construir y operar un aeropuerto en el Perú. Es el segundo caso, el de Kunturbasi. Ese es un caso bajo el tratado entre Argentina y el Perú. Tiene que ver con un aeropuerto que tenía que construirse cerca de Machu Picchu para los turistas. Y tenemos otro caso que les menciono ahí. Ese es un caso un poco particular, donde quien debía operar una terminal de buses en Colón, propiedad de un inversionista francés, finalmente inició un arbitraje porque se le había cancelado esa operación y dio lugar a un arbitraje en equidad. Hay muy pocos arbitrajes en equidad, por lo menos en mi experiencia a nivel internacional. Ese fue uno de ellos. En materia de construcción hay muchísimos casos que tienen que ver con infraestructura de transporte. Les he puesto el ejemplo de los que son públicos, que están hoy en el CIADI. El caso del Metro de Lima, línea 2, está por laudar. Ya las partes presentaron los últimos memoriales. El caso Autopista del Norte contra Perú tiene que ver con la construcción de una autopista de peaje que está en operación, pero no está plenamente operando por problemas.
Y luego, en cuanto ya a la operación de infraestructura, pues hay casos que se han dado, por ejemplo, en el de Keyport contra el Ecuador. Ese caso surge a raíz de una decisión de la Corte Constitucional que determinó que las tarifas aeroportuarias eran fondos públicos y no podían ser gestionados por un privado. Ese caso no dio lugar a laudo porque fue transado poco después de su inicio. Los casos ADC contra Hungría y Abertis contra Bolivia son casos que conciernen aeropuertos. El caso de Abertis es interesante porque surge del decreto de nacionalización de la gestora de los 3 aeropuertos internacionales en el estado de Bolivia. Podría aburrirles con historias porque yo participé en ese caso y al final acabamos teniendo, para que se hagan una idea de la complejidad, una audiencia única y exclusivamente sobre el análisis técnico de los pavimentos de las pistas de los 3 aeropuertos. Un tribunal internacional con expertos testificando, concentrado durante varios días solo para hablar de cómo se mide la calidad de los pavimentos y cuánto cuestan los pavimentos aeroportuarios. En cuanto a sistemas de transporte propiamente dichos, hay 2 casos que les he mencionado. Hay uno interesante, en curso todavía, en el que también estoy participando y no voy a entrar en mucho detalle, que es el caso del Transantiago. Transantiago es un sistema BRT que se llama Bus Rapid Transit, o que debía ser Bus Rapid Transit. Ha dado lugar a toda una serie de complicaciones que tienen que ver con infraestructura, con evasión, con vandalismo, que básicamente ha llevado a un desequilibrio de la economía de ese contrato de concesión y que ha dado lugar a una reclamación. Todavía está en curso. Y les he puesto un caso precisamente del Reino Unido, que es un litigio local, no es un arbitraje, porque el Reino Unido es precisamente uno de los países que antes liberalizó el sector transporte en ese país. Y ese es un caso del año 2007, donde entre el operador de buses y el regulador debatían cuánto debía pagarle el Estado al operador por los viajes de personas de la tercera edad y discapacitados, que eran viajes subsidiados, pero no se ponían de acuerdo sobre cuánto había que pagar. Esto os da un poco una idea de las disputas. He ido bastante rápido. Tenía algunos ejemplos de argumentos que se plantean en esos casos, pero creo que es más eficiente que vaya a la conclusión, también en aras del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en este sector transporte? Como les digo, es un sector que es propenso a las disputas. Hablamos de inversión fuerte, hablamos de regulación estatal, riesgo de que inversionistas extranjeros se consideren perjudicados. Son disputas complejas, tanto por la cantidad de actores que acabamos de ver como por la cantidad de variables que entran en este tipo de negocio, y obviamente los montos que están en juego son considerables. Ahora, ¿cuáles son algunas de las dificultades? ¿Es realmente el arbitraje adaptado? Bueno, primer problema, continuidad de servicio público. ¿Realmente pueden las medidas cautelares, y yo entiendo que de parte de quien gestiona el sistema se exija que los árbitros obliguen a una parte a seguir prestando el servicio? Yo lo que respondería del lado, por ejemplo, del privado es: oiga, si no hay caja, no hay caja. Si el privado no le puede pagar los salarios a los empleados, por mucho que un tribunal arbitral ordene como cautelar que siga operando, alguien tendrá que pagar los salarios a los choferes. Entonces, ahí sí hay ciertas limitaciones e inconvenientes para que los tribunales realmente adopten medidas. Se habló de la celeridad en el panel anterior. Efectivamente, hay muchísimos viajeros transportados cada día. Esta materia es casi una de las pocas en las que el arbitraje realmente puede tener una incidencia en la vida cotidiana de muchísimas personas, pero yo volvería a la filmina sobre el equilibrio entre la celeridad y el debido proceso, más aún cuando estamos hablando de materias sumamente complejas, donde una decisión de uno de estos tribunales puede tener consecuencias en contratos que se van a estar ejecutando durante 10, 15, 20 años. También hay complejidad, como les decía, por la cantidad de actores. Imagínense arbitrajes multiparte. Ahí abriríamos todo un abanico de posibles disputas. En definitiva, creo que el arbitraje sigue siendo una solución eficiente, pero tiene que adaptarse, y al final en muchos de estos temas vamos a tener una batalla de expertos, pero no creo
que haya un mejor sistema alternativo. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. De una manera muy breve, las distintas problemáticas a nivel local e internacional son comunes. Controversias entre los distintos partícipes del sistema integrado en cualquiera de sus modalidades, específicamente relacionadas con el equilibrio económico del contrato, pero sin limitarse a ello. Algunas de nulidad en el ámbito local, dentro de las cuales se llama la reflexión sobre la vulneración del principio de planeación como una causal de nulidad absoluta, considerando los fines que rigen la contratación y la primacía del interés estatal en cuanto a las consecuencias que genera la invalidez del contrato, que es su terminación, y las prestaciones mutuas, restitutorias, compensatorias, incluso, en mi opinión, indemnizatorias, para aquel que haya originado la causal de nulidad del contrato. Sin duda alguna, el juez debe imponerle una condena a la indemnización del daño que ha ocasionado, más aún cuando se trata de un contrato estatal regido por el principio del interés público. Muchas gracias, muy útiles las dos exposiciones que son coincidentes, y para culminar íbamos a empezar con el doctor Julio Mario Tobón González, porque la pospusimos al final por considerar que es algo muy importante la construcción del metro de Bogotá, en la medida en que los hechos son los que definitivamente los jueces y los árbitros debemos analizar, y la incidencia del proceso de formación y estructuración de un contrato estatal sin duda tiene una relevancia mayúscula en el momento de definir cualquier controversia relativa al sistema integrado de transporte. El doctor Julio Mario es ingeniero de AFIC, tiene una especialización en gerencia de proyectos, es el gerente técnico del Metro de Bogotá en este momento, pero hizo toda su carrera en el Metro de Medellín. Empezó como practicante durante 32 años, tiene por supuesto un gran conocimiento y experiencia, particularmente en el metro, y el único caso que se ha debatido en Colombia a nivel del metro es el relativo al Metro de Medellín, en una problemática con el consorcio hispano-alemán que tuvo aproximadamente una duración de 21 años y generó discusiones a nivel internacional y nacional y en las distintas jurisdicciones, la contenciosa, la civil, etcétera. Quisiéramos entonces aprovechar la experiencia del doctor Julio Mario Tobón, por supuesto pidiéndole por el tiempo que tenemos que nos exponga los aspectos más significativos en la formación, estructuración y la problemática que puede generar alguna controversia en el Metro de Bogotá. Doctor, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Name. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá por la invitación que nos ha hecho. Debo confesarles que ha sido un poco complejo asumir este reto de venir a hacer esta presentación por dos aspectos. Primero, por pretender desde la perspectiva ingenieril hacer una presentación en un congreso de arbitraje a un grupo de mérito de abogados, tema que no es fácil para quienes tenemos una disciplina distinta. Pero lo segundo es pretender resumir, compendiar en 15 minutos todo lo que es la estructuración del proyecto Metro. Así que me verán pasar 3 imágenes por minuto. Si cierran los ojos se pierden parte de la película, entonces trataré de hacerlo lo más ágil posible. Aquí está. La empresa Metro de Bogotá fue creada en el año 2016 por parte del Consejo de Bogotá mediante el acuerdo 642, quien autorizó
que constituir esta empresa por acciones del orden distrital como una empresa industrial y comercial del Estado. El objeto social de la empresa es la planeación, estructuración, construcción, explotación y mantenimiento de los sistemas metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Desde que se creó la empresa empezamos a hacer un trabajo con la financiera de desarrollo nacional, trabajo mediante un convenio, el convenio 1880, cuyo objeto es la estructuración integral del proyecto, y para eso la FDN hizo unos contratos, el contrato de estructuración técnica con la firma Sistra, una de las grandes empresas conocedoras de metro del mundo, quien ha participado en más del 50% de los proyectos de metro en el mundo. La firma Ingetec de Bogotá, muy conocida por ustedes. La estructuración financiera la hizo la empresa KPMG con Structure, una empresa nacional, y la estructuración legal la hizo el consorcio conformado por Garrigues, empresa española, con el grupo de Durán Osorio asociados. Digamos que esta estructuración tuvo un acompañamiento, especialmente en lo técnico, por parte del Metro de Santiago de Chile, mediante un convenio que hizo la FDN con el Ministerio de Hacienda, que aportó los recursos para esto. ¿Qué es el Metro de Bogotá? El Metro de Bogotá es un proyecto de casi 24 kilómetros de longitud, todo en viaducto, como los metros 100% eléctrico. Parte del sector suroccidental de la ciudad, donde aparece el número 1, va a quedar ubicado los patios y talleres del metro, un área de 32 hectáreas con una complejidad geotécnica importante. Allí tendremos que hacer unos movimientos y unas precargas de terreno importantes para el asentamiento. Sale de allí, toma la avenida Villavicencio, posteriormente la avenida 1 de Mayo, la avenida NQS, la calle Octava, hasta llegar a la calle Primera con la avenida Caracas, y de allá va por toda la avenida Caracas hasta la calle 72. Tiene, todo va a ser en viaducto. Es un proyecto de alta capacidad, a diferencia de lo que muchas personas desde el desconocimiento plantean que es un metrico, que es un metro de baja capacidad. Es un metro de altos estándares en capacidad en el mundo. Este tipo de sistemas se miden por la capacidad que tienen de movilizar pasajeros cada hora y en cada sentido. El nuestro va a tener una capacidad de 72.000 pasajeros hora sentido, prevé movilizar un poco más de 1 millón de pasajeros al día, va a operar cada 90 segundos, cada minuto y medio va a pasar un vehículo. Tiene una velocidad comercial, una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, una velocidad comercial en promedio, incluyendo paradas de 43 kilómetros por hora. Esta es una de las velocidades más altas del mundo. Normalmente las velocidades de los sistemas metro están entre los 35 y 37 kilómetros por hora. ¿Por qué se logra esta velocidad en el metro de Bogotá? Porque la distancia que tiene entre estaciones es de 1.400 metros, y eso se logra básicamente porque tiene el sistema Transmilenio en la parte inferior, lo cual permite en conjunto entre los dos sistemas atender los viajes origen-destino que se generan. Vamos a comprar inicialmente 30 trenes que van a permitir operar cada 3 minutos para la demanda inicial, que es más que suficiente. El proyecto tiene unas connotaciones de índole urbanístico y ambiental importantes. Todo esto fue bastante analizado por el distrito. A diferencia de muchos metros, entre ellos el de Medellín, que tiene una altura baja, este va a ser un metro que va a tener una altura superior a los 13 metros. Eso permite reducir el impacto sombra que se genera en la parte inferior del viaducto. Vamos a construirlo con unas vigas que se denominan granú. Tienen dos particularidades. La primera es que el ancho de la viga es reducido y eso mitiga el impacto visual que tiene el dimensionamiento del viaducto, y segundo, la parte lateral de la viga permite deflectar el ruido que se genera entre la rueda y el riel, y eso reduce el impacto de ruido en las áreas cercanas. Bueno, tiene una fachada inferior plana y las pilonas o las columnas van a ser de un diámetro de 2.6 metros. Las estaciones, vamos a tener 16 estaciones, como les dije ahora. 12 de esas estaciones van a ser unas estaciones laterales, edificios de acceso laterales, y 4 estaciones van a ser convencionales con edificios que están adosados al viaducto en la parte inferior. Estas estaciones van a funcionar en el sótano. Vamos a tener casi 10.000 cicloparqueaderos, lo cual permitirá fomentar la integración con los ciclistas en Bogotá.
Vamos a tener el primer nivel, un nivel de acceso y áreas comerciales. El segundo nivel vamos a tener los sistemas de validación del viaje y todo lo que son las oficinas operativas, y el tercer nivel son instalaciones técnicas y áreas de circulación para acceder a las plataformas de abordaje y desabordaje de los usuarios a los trenes. Los trenes van a ser trenes de 1.800 pasajeros mínimo, 15% de pasajeros sentados, longitud de 140 metros, ancho de 290 y configuraciones de 6 o 7 trenes. Ustedes dirán, este ingeniero, ¿por qué nos está presentando todo esto? Ya vamos a llegar al punto, porque esto tiene que ver con los efectos posteriores que las controversias generan en este tipo de sistemas, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Va a ser un tren totalmente automático, no va a tener conductor, la tecnología más avanzada del mundo. Esto permite que a través de sistemas de computación vamos a tener el tren, puede hacer las paradas y salidas de las estaciones, la conducción respetando los límites de velocidad para que no se choquen dos trenes, la apertura y cierre de puertas, la gestión de energía, con lo cual se logra ahorro en el consumo de energía, y la regulación de tráfico para que opere en forma regular, valga la redundancia, cada minuto y medio pasen los trenes, y todo lo que tiene que ver con gestión de rutas. Básicamente la ruta se debe a que los trenes no necesariamente tienen que ir de extremo a extremo, existe la posibilidad de que los trenes tengan operación en partes de la línea, y eso permite incrementar capacidades en el momento de la operación. Va a ser un sistema con tercer riel, no con catenaria como el de Medellín, lo cual permite reducir o mitigar el impacto urbanístico que tiene la catenaria. ¿En qué estamos en este momento? ¿Qué llevamos del cronograma de trabajo? La empresa Metro desde el año 2017 viene adquiriendo los predios, son un poco más de 1.400 predios, ya se lleva un buen avance en esto. Se viene haciendo el traslado anticipado de redes, son 123 redes grandes las que se deben relocalizar. Normalmente este tipo de proyectos, y seguramente la mayoría de ustedes lo saben, por lo que más adolecen, por lo que el Estado tiene que asumir costos y riesgos en temas de controversia, tiene que ver con el incumplimiento en la entrega predial y el incumplimiento en la relocalización de redes. Por eso la empresa Metro decidió en forma anticipada poder atender estas frentes de trabajo de tal manera que se despejen las zonas para que el concesionario, cuando llegue, pueda construir. En estos años, a su vez, hemos elaborado, estructurado todo el contrato de concesión y adjudicado el contrato de concesión, elaborado y estructurado el contrato de la oficina de gerenciamiento de proyectos que va a asesorar a la empresa Metro en toda esta fase, y el PMO, como se denomina mundialmente, ya empezó se firmó acta de inicio el 5 de abril del año 2019 y viene trabajando, y en este momento estamos cerrando todo el proceso de selección de la interventoría. Una vez firmemos el acta de inicio con el concesionario, que está previsto para el mes de julio de este año, él deberá adelantar los diseños de detalle y iniciar todo lo que tiene que ver con un cierre financiero que tiene que adelantar para posteriormente acometer las obras civiles, la fabricación y suministro de equipos, y en la parte final, en el segundo semestre del año 2017, hacer las pruebas de los sistemas y certificaciones de seguridad para que entre en operación, y a partir del año 2028, durante 20 años, operar y mantener. Esto yo lo quise traer porque esto tiene una particular relevancia en lo que tiene que ver con la mirada del Estado en las controversias. Los sistemas de transporte público tienen unas connotaciones de beneficios socioeconómicos muy importantes que deben ser valoradas por parte de las entidades estatales, y pues de hecho hacerlas presentes en todo lo que tiene que ver controversia y discusiones, porque cada uno de estos beneficios son susceptibles de valoración y tienen unos efectos importantes de reconocimiento al Estado en caso de que se presenten incumplimientos. Lo primero es que este proyecto, sus particularidades, va a generar un ahorro en tiempo de viaje de los ciudadanos de 268 millones de horas al año. Van a dejarse de emitir 171.000 toneladas de contaminantes a la atmósfera, con los efectos que eso tiene en salubridad de la población y en los costos de atención médica de este tipo de eventos. Se reducen un poco más de 770 accidentes viales. Se reduce el consumo de galones de combustibles fósiles en 19 millones, y se va a posibilitar
que el sistema Transmilenio, que va a operar en la parte inferior en buena parte del trazado del sistema, reduzca o comparta la demanda de pasajeros, se reduzca la demanda de pasajeros en Transmilenio un 35%, lo cual le permitirá mejorar o volver a tener los estándares de calidad que originalmente tenía, por los cuales siempre fue reconocido. ¿Cómo es la estructuración financiera? El proyecto cuesta a nivel de CAPEX casi 13 billones de pesos, de los cuales la empresa en forma directa viene atendiendo con 2.42 billones de pesos toda la parte predial, la parte de relocalización de redes y la contratación del PMO. El contrato de concesión en la parte de inversión cuesta 10.53 billones de pesos. Estos recursos, un poco más de 7 billones provienen de banca multilateral, empréstitos que tiene la empresa Metro y otras fuentes, básicamente unos títulos de pago por ejecución, un poco más de 1.5 billones de pesos. Y el concesionario a su vez tendrá que aportar casi 1 billón de pesos en equity y conseguir con la banca privada poco más de 2.5 billones de pesos. El modelo de contratación es un modelo que incluye el diseño de detalle, financiamiento parcial, como ya lo vimos, la construcción, la fabricación, el suministro, la operación, el mantenimiento y la reversión a la ciudad una vez concluya ese periodo. Básicamente es un contrato que se enmarca en la ley 80, en donde la AMB tiene las fuentes de financiación que ya hablamos y el privado. Al final, en la parte de construcción, el privado entrega mediante unidades de ejecución todo lo que tiene que ver con la obra civil y los equipos y sistemas. Se pagan una vez están finalizados y aprobados por la interventoría, no hay pagos parciales, salvo unos pocos componentes, y después se encarga de la operación, mantenimiento, reposición, no incluye el componente de recaudo. Hay una distribución de riesgos en las cuales no voy a entrar en detalle, simplemente mencionarles algunos de los aspectos. El concesionario debe asumir todos los riesgos de diseño, de construcción, de financiamiento en lo que le corresponde, temas básicamente de trámites y permisos también en su conjunto, y la AMB asume los riesgos de prediales, de traslado anticipado de redes, y hay unos riesgos compartidos a nivel de cambio de ley y otra serie de cosas. El proceso de selección del concesionario se realizó mediante un modelo de contratación de la banca multilateral con 3 fases, una de precalificación en donde básicamente mediante requisitos habilitantes definidos muy ligados a la experiencia que debían tener los concesionarios en la construcción y operación de este tipo de sistemas, se hizo un proceso de precalificación, se presentaron 7 grandes grupos del mundo, fueron validados 6. Todo este proceso fue acompañado por una firma de alto reconocimiento en el país en evaluación que se llama Confirma. Ellos acompañaron todo el proceso, entonces la precalificación fueron 6 empresas las que pasaron. Posteriormente, con cada uno de esos grupos nos sentamos con participación de los entes de control para discutir los términos y documentos contractuales. Una vez recibimos retroalimentación de ellos y cuando considerábamos válido hacer algún ajuste, pues hicimos ajuste en los documentos, se abrió la licitación pública con esos 6 grupos participando, recibimos 2 ofertas y al final fue adjudicado el contrato en el mes de octubre del año pasado y suscrito el contrato el 27 de noviembre del pasado año con el consorcio Metro Línea 1 SAS, que ya seguramente ustedes conocen, es un grupo chino conformado por la empresa Check. No voy a detenerme en la experiencia que tiene y el volumen de profesionales que tiene el mundo, experiencia especialmente en metros. Esta empresa tiene el 85% del consorcio y una empresa de una ciudad que se llama Xi'an, que tiene el 15%, con una experiencia vasta especialmente en la parte de operación y algo en construcción de proyectos de este tipo. Algo en lo cual quiero hacer énfasis, nosotros nos hemos preocupado muchísimo porque este proceso sea absolutamente transparente y que esté enmarcado en todo lo que tiene que ver con la anticorrupción. Hemos tenido 5 grandes instancias que nos han acompañado en el proceso. Hemos tratado de ser bastante abiertos. Primero, la banca multilateral, los empréstitos fueron adquiridos con el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el liderazgo del Banco Interamericano de Desarrollo, cada uno de ellos con sus grupos de denuncia frente a hechos de prácticas prohibidas. Las contralorías tanto distrital como nacional
se han surtido procesos en juzgados, de los cuales un poco más del 80% de los procesos ya salieron, ninguno en contra del metro, todos a favor del metro, y un mecanismo de denuncia de alto nivel que se dispuso para que cualquier denuncia, cualquier evento, indicio de cualquier situación anómala fuera dispuesta allí para que fuera analizada y tratada. Solución de controversias: básicamente en el contrato tenemos los siguientes mecanismos de solución de controversias. Primero, un amigable componedor que está conformado por 3 notables, destacados abogados, uno nombrado por parte de la empresa, otro por parte del concesionario, y entre esos 2 amigables componedores nombraron al tercero, básicamente el doctor Juan Pablo, quien está aquí, Juan Pablo Cárdenas, fue nombrado por la empresa Metro. El concesionario nombró a un abogado norteamericano, Jerry Bronsky, y entre ellos 2 nombraron al doctor Jorge Pinzón como tercer amigable componedor. Ya están nombrados. Ellos actúan en forma permanente durante todo el contrato de concesión, básicamente previo al inicio del acta, previo a la firma del acta de inicio, entrarán a regir durante todo el tiempo de la concesión, serán ratificados cada 5 años y sus decisiones son vinculantes y obligatorias para las partes. En caso de que alguna de las partes identifique que el fallo va en contra de los estándares del contrato, de la ley aplicable, pues tendrá la posibilidad de solicitar una intervención de un arbitraje internacional que puede decidir sobre la nulidad o no de una decisión del amigable componedor o una revocatoria de una decisión de ellos, y podrá a su vez reemplazar la decisión del amigable componedor en caso de que haya sido declarada nula o revocada la decisión de él. Y la tercera instancia es un tribunal de arbitramiento nacional que solo entra a regir en caso de que el tribunal de arbitramiento internacional se declare no competente para poder atender el caso. Algunas consideraciones que quiero hacer fruto de la experiencia del Metro de Medellín, la experiencia en la estructuración de este proyecto. Primero, pues lo que ustedes ya conocen, solo quiero hacer énfasis en 2 aspectos que sí considero puntuales y específicos en los proyectos tipo Metro. Normal que las causas de controversia se generen fruto de retrasos del proyecto o de órdenes de cambio del proyecto o mayores cantidades de obra o de actividades y obligaciones en discusión o de cambio en legislación. ¿Cuáles son las afectaciones que se derivan para las entidades estatales en este tipo de controversias? La primera es que hay una demora en el inicio de operación del sistema, hay sobrecostos, mayores duraciones e impacto a la ciudadanía en la construcción del proyecto. Los beneficios socioeconómicos se postergan. Estos beneficios son beneficios que permiten hacer estas inversiones cuantiosas, es decir, no estamos hablando de beneficios de poca monta. Eso es bastante relevante y en caso de postergarse tienen un impacto a la ciudadanía muy importante. Hay un hecho muy particular que sucede en los proyectos Metro por su alta tecnología, es que se genera una dependencia tecnológica y en eso hay que tener mucho cuidado. Dependencia de que tiene incidencias en garantías de calidad, aprovisionamiento de repuestos, obsolescencias tecnológicas, y algo también muy particular en este tipo de proyectos son lo que tiene que ver con las interfaces entre los diferentes componentes. Si alguno de los componentes no actúa en armonía con el resto de ellos, la operación es prácticamente imposible, se genera una dificultad muy grande. Recomendaciones desde la experiencia, el deber de la planeación, hay que dedicarle, ya llevamos 3 años nosotros estructurando este proyecto y aparte de la dedicación tiene que tener conocimiento experto, la adecuada distribución de riesgos, los documentos contractuales claros y completos, los mecanismos de solución oportuna de controversias. Definitivamente si no se soluciona oportunamente una controversia tiene unas implicaciones importantes. La mirada del servidor público como guardián de lo público. En esto no solo hay que ser bastante contundentes, sino tener cierta pasión para defender lo público. Y lo último, la racionalidad en el desarrollo de los proyectos, la exigencia, muy importante, pero no la intransigencia. Hay que tener una mirada y un muy buen criterio en el desarrollo de los proyectos. Muchísimas gracias.